Historia de la hemodinámica. Hoy vamos a platicar un poco de la historia de la cardiología intervencionista de la hemodinámica. Vamos a recordar que esto no lleva 10 años ni 20 años de que se ha ideado y se ha formulado a lo largo del tiempo. Desde los griegos y los egipcios ya se pensaba que nuestra sangre corría por unos finos tubos a lo largo de todo el cuerpo, pero todo este pensamiento se fue estableciendo hasta 1628, en el cual William Harvey propone en uno de sus libros De Motu Cordis este concepto de que la sangre corre a través de estos conductos como ríos. Y es hasta 1651 en donde el concepto de circulación queda más claro, más establecido. Pasaron cerca de 200 años, hasta 1822, en el que Magendie hablaba del concepto de cateterización del corazón y pensó que se podía llegar al corazón a través de estos finos tubos o vasos. Pero solo era un concepto. Hasta ese entonces no se tenían herramientas para poder llegar, no se tenían herramientas para poder visualizarlo. Todo estaba en la idea del ser humano. En 1840, en Francia, Claude Bernard, que es el padre de la fisiología moderna, es el que empieza a hacer algunos estudios con el cambio de la temperatura entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Lo que hacía era meter algunos tubos de cristal, que era lo que se tenía en aquel entonces, a través de venas del cuello, para poder medir la temperatura que había en el ventrículo derecho y poderla comparar con algunas otras zonas del cuerpo. Claude Bernard era uno de los fisiólogos más importantes de su época y tenía muchos estudiantes, muchos súbditos. Por esa misma razón es muy importante enseñar la medicina a los diferentes estudiantes. Los discípulos eran Chabot, Marey. Chabot, médico, y Marey, un ingeniero. Marey incluso fue el que pudo describir lo de las ondas Dicrot, y ellos estudiaron en conjunto en un animal que podía ayudarles a aclarar todo esto, que era un caballo, y lo que hicieron fue meter igual pequeños tubos para ver las ondas de presión que se generaban con cada pulsación. Esto hizo que Marey en su momento, en 1875, ganara el premio de fisiología del Instituto de Francia. Con el paso del tiempo ellos eran como los pioneros, los más grandes de este rubro, y no fue hasta 1864 con los estudios que empezó a hacer Adolf Fick, que critica los trabajos justamente de Marey, en el cual con el tiempo logró hacer el dato de gasto cardíaco. El gasto cardíaco que ahora medimos a través de Fick, expuesto en 1870 con una fórmula que todos conocemos, que aquí se las pongo. Este estudio, esta investigación de Adolf Fick nos ha permitido entender mejor la circulación del corazón. Pero las palmas no se las llevan ellos. Ellos dieron la introducción de todo esto. La primera persona que tuvo coraje para hacer un cateterismo cardíaco fue Werner Forssmann. Forssmann, un alemán que estudió en la Universidad de Wilhelm, estaba fascinado con todas estas historias y escritos antiguos que había hecho Jules Marey, y se los leyó de arriba abajo, y él decía que era factible llegar al corazón a través de un catéter. En aquel entonces ya existían pequeños catéteres con una consistencia mucho más auladoplastica, que se utilizaban justamente para sondar la uretra en pacientes que no podían orinar. Entonces él, a pesar de que tenía un jefe, Schneider, el cual le prohibió hacer este tipo de experimentos, en algún momento le pidió a su compañera, a una enfermera quirúrgica, que le ayudara a hacer este procedimiento, en el cual lo que hizo fue cortar la vena cubital de su brazo, introducir esta pequeña sonda uretral hasta llegar a su corazón. Y con esto se considera el primer cateterismo cardíaco que se hizo en el mundo. Al principio lo hizo solamente introduciendo 35 centímetros, y después fue cuestionado, fue reprendido por su jefe Schneider, fue tachado de loco en su momento y de peligroso. Sin embargo, lo vuelve a hacer con ayuda de su enfermera quirúrgica, que era incluso su pareja, y logra introducir 60 centímetros hasta el corazón, logrando el primer cateterismo cardíaco. Les muestro las imágenes de lo que él logra, y se considera el primer cateterismo en el mundo. Él obtiene el premio Nobel en 1956 y fallece en 1979. Sígueme para la segunda parte de la historia de la cardiología intervencionista. Dr. Marcelo Utrera Lagunas. Intervencionista, alta especialidad en cardiología estructural.